Aquella mañana, el teléfono sonó demasiado temprano. Carlos Ortiz ya estaba despierto como siempre desde antes de que el sol asomara. El cuerpo, aún marcado por la rutina de años de combate, no sabía descansar bien. Pero nada lo preparó para la voz del otro lado de la línea. Era un primo lejano, alguien a quien no veía desde la adolescencia, agitado, nervioso, hablando atropelladamente. Se llevaron a doña Catalina. Entraron a la casa de madrugada, rompieron todo. La vecina vio una camioneta negra saliendo a toda velocidad. Carlos no respondió de inmediato. El silencio, pesado, dijo más que cualquier palabra. Aquello no era solo un secuestro, era un mensaje. Catalina Ortiz no era solo su abuela, era su raíz, su último vínculo con un mundo donde aún era humano. Por más que hubiera dejado San Felipe hace casi 2 décadas, parte de él nunca se fue de allí. Ahora, San Felipe lo llamaba de vuelta, y no era una invitación, era una convocatoria. La última vez que Carlos pisó San Felipe, vestía el uniforme de los SEALs y llevaba en el pecho el orgullo de haber escapado de ese rincón olvidado del mapa. En esa época, él creía que la guerra del mundo era más noble que la guerra del campo, que era mejor morir por un país que sobrevivir en una tierra sin ley. Pero los años le enseñaron el peso de las elecciones, y ahora, al conducir por los caminos llenos de baches en dirección al poblado, sentía el pasado acomodarse de nuevo en la espalda como una mochila vieja, pesada, incómoda, imposible de ignorar. El radio del auto estaba apagado. El arma descansaba en el asiento del pasajero, pero su mente estaba más armada que nunca. Cada bache en la carretera, cada vaca suelta, cada antena de TV oxidada en los tejados de las casas parecía un recordatorio cruel. Él había dejado eso atrás, pero eso nunca lo dejó a él. Y ahora, con Catalina en manos de criminales, Carlos sabía que no había tiempo para lamentar el pasado. Era hora de enfrentar los fantasmas, vivos o muertos. Carlos estacionó la vieja camioneta que había alquilado en alguna agencia de carretera a pocos metros de la antigua casa de la abuela. Ni siquiera tuvo que bajar del auto para sentir que algo estaba mal. Las ventanas rotas, la puerta colgando de la bisagra, los fragmentos esparcidos por el suelo del porche, todo gritaba violencia. La casa en la que creció, donde aprendió a empuñar un machete antes de saber escribir su propio nombre, ahora era solo una escena del crimen. Respiró hondo antes de empujar la puerta con el hombro. Allí adentro, un silencio sofocante se apoderaba del lugar. El reloj de pared seguía funcionando, marcando las 9:12, como si se burlara del tiempo detenido en ese sitio. El sillón de Catalina estaba derrumbado, con la almohada rota, y había manchas de sangre en el suelo. No muchas, pero lo suficiente para hacer que el estómago de Carlos se revolviera. Se agachó, pasó los dedos sobre las gotas secas y sintió un tipo de ira que hacía tiempo no visitaba su pecho. Era algo personal, y quien hubiera hecho aquello descubriría el precio de molestar a un hombre que ya no tenía nada que perder. En la cocina, la tetera aún estaba sobre la estufa, como si Catalina hubiera sido interrumpida en medio del ritual matutino del café. Carlos recordó el olor del pan horneándose, el ruido del radio sintonizado en la estación local y la manera en que ella lo llamaba «mi niño», incluso cuando ya era un forzudo uniformado. Todo eso ahora parecía un recuerdo distante, casi una provocación. Rebuscó en los ambientes en busca de alguna pista. En su cuarto encontró la cómoda desordenada y un viejo álbum de fotos tirado en el suelo, con páginas abiertas que mostraban momentos que parecían de otro siglo. En una de las imágenes, Catalina sonreía abrazado a él, a un adolescente vistiendo su primer uniforme. Carlos tomó la foto y la guardó en el bolsillo, como si aquello pudiera blindar su corazón contra lo que aún estaba por venir. Luego vio sobre la cama un sobre arrugado
con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró solo una frase: «Tú sabes dónde encontrarme». No había firma, pero él reconoció ese modo de provocar: el toro. El nombre de El Toro era como un veneno antiguo para Carlos. No necesitaba explicaciones. Era el tipo de enemigo que no se olvida, incluso después de años sin noticias. Habían crecido juntos, compartiendo meriendas en la escuela y carreras en bicicleta por caminos de tierra. Pero en algún punto, El Toro eligió el camino del crimen, mientras que Carlos se fue a la guerra. La última vez que se encontraron fue en una pelea en un bar, cuando El Toro ya ostentaba cadenas de oro y 2 secuaces armados. Carlos había vuelto al poblado en una licencia rápida y los dos casi se matan allí mismo, antes de ser separados por gritos y botellas rotas. Ahora, aquel billete dejado en la cama de la abuela era la confirmación de lo que ya sospechaba. Esto no era solo un secuestro, era un ajuste de cuentas. El Toro estaba enviando un mensaje en claro y Carlos lo entendió. Al salir de la casa, Carlos encontró a la vecina, doña Rosa, parada en la puerta, sosteniendo un rosario en las manos como si fuera la única protección que quedara. Ella dudó antes de hablar, pero sus ojos delataban el miedo. Se la llevaron de madrugada, Carlos. Uno de ellos llevaba una gorra roja. Oí a Catalina gritar, pero fueron rápidos. Uno de ellos dijo tu nombre. Carlos agradeció con un gesto, pero no dijo nada. La gorra roja era típica de Ramón. Otro, fantasma del pasado. Alguien a quien él consideraba hermano hasta el día en que descubrió que vendía droga a los chicos de la escuela. Ramón había sido su compañero en todas las travesuras de la infancia, pero ahora estaba del otro lado, y eso dolía más que cualquier herida de guerra. Carlos subió al auto, arrojó la mochila al asiento trasero y trazó mentalmente la ruta hasta el rancho Los Olivos, una antigua propiedad que El Toro solía usar como escondite. No estaba seguro de que Catalina estuviera allí, pero sabía que era donde comenzaría la cacería. Carlos conducía con la mirada fija en el camino de tierra, pero su mente volvía a girar en el pasado. Recordaba el día en que él y Ramón invadieron ese mismo rancho para robar mangos maduros, y fueron recibidos con disparos al aire por un viejo casero. Ahora volvía armado, no por jugar, sino por necesidad. Las cercas estaban más altas, los portones más reforzados. Era evidente que El Toro había transformado el lugar fortaleza en una... Carlos paró el auto a unos metros, salió con cuidado y comenzó a recorrer el terreno a pie, usando la vegetación seca como cobertura. El sol castigaba su nuca, pero apenas lo sentía. Cada paso era calculado, cada sonido a su alrededor analizado como en los viejos tiempos de combate. Acostado entre los arbustos, divisó a 2 hombres armados patrullando la entrada del rancho. El uniforme improvisado, el armamento pesado y el aspecto descuidado delataban que no eran profesionales. Pero estaban listos para disparar, y Carlos, para entrar, tendría que ser más que silencioso. Tendría que ser quirúrgico. Esperó el momento adecuado, estudiando los patrones de movimiento. Los 2 vigías seguían una rutina torpe, con un lapso de exactamente 13 segundos en cada ronda. Cuando el segundo hombre desapareció detrás del almacén, Carlos avanzó como una sombra. En segundos, ya estaba detrás del muro de piedra que conducía al almacén principal. No llevaba fusil, solo una pistola con silenciador y un cuchillo sujeto a la cintura. La idea no era hacer ruido, era infiltrarse. Utilizó el lateral de la casa para llegar a la ventana trasera y por allí entró. Dentro, el olor a sudor, pólvora y comida vieja impregnaba el ambiente. Avanzó con cautela, escuchando voces amortiguadas provenientes de un cuarto cerrado. Su corazón se aceleró al oír algo que parecía un llanto ahogado. ¿Catalina? Tal vez, pero sabía que podía ser una trampa.
Y lo peor, si Ramón estuviera allí, solo sería otra operación. Sería algo personal. Y todo lo personal es más difícil de controlar. Carlos se deslizó por los oscuros pasillos como si aún estuviera en territorio enemigo en Oriente Medio. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, y sus oídos, entrenados para captar sonidos sutiles. Un grifo goteando, pasos arrastrados, una risa ahogada en el cuarto contiguo. Todo era señal. Se detuvo frente a una puerta entreabierta, respiró hondo y espió por el hueco. Vio a dos hombres jugando dominó en una mesa improvisada, con los fusiles apoyados contra la pared como si no esperaran nada. Un tercero dormía en un colchón en el suelo, roncando fuertemente. Carlos sabía que tenía que ser rápido, frío, sin titubear. Avanzó. Un golpe seco con la culata en la nuca del primero, el cuchillo en el cuello del segundo, y el tercero ni tuvo tiempo de despertar. Así era como se hacía, sin espectáculo, sin remordimientos. Del otro lado de esa sala, la misión continuaba, pero en su pecho comenzaba a crecer. ¿Cuántos más tendría que derribar hasta llegar a Catalina? Fue entonces cuando escuchó un nombre que lo paralizó por un instante. Ramón. Una voz firme le hablaba desde el otro lado de una pared delgada, probablemente a través de un radiocomunicador. El gringo debe llegar hoy. Si aparece, no lo maten. El toro quiere que esté consciente. El gringo. Carlos. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba. Lo estaban esperando. Era una trampa desde el comienzo. Y Ramón, su antiguo hermano de sangre, ahora ayudaba a montar la horca. La traición dolía más que los fragmentos que llevaba en el cuerpo. Con la mandíbula tensa, Carlos se acercó a la pared para escuchar mejor. La voz seguía. Catalina está bien. Solo servirá como moneda de cambio. El viejo quiere que sufra. Carlos cerró los ojos, tratando de contener la ira. Quería hacer estallar toda esa casa, pero Catalina estaba viva. Eso lo cambiaba todo. La misión ahora no era matar, era sacarla de allí y salir con vida. Carlos siguió por el lateral del pasillo hasta encontrar una escalera que llevaba al sótano. Era un espacio que recordaba vagamente de su infancia, cuando el rancho aún pertenecía a un agricultor local. El toro debió haber adaptado el lugar para mantener rehenes, armas o lo que fuera. Bajó despacio, con cada escalón rechinando bajo su peso. El olor allí abajo era distinto, una mezcla de moho, orina y miedo. Con la linterna de su arma barrió el ambiente y encontró lo que temía, una celda, improvisada hecha con rejas oxidadas y un candado de obra. Y allí, acurrucada en un rincón, estaba Catalina. Sus ojos tardaron en reconocerlo. Estaba abatida, sucia, con un corte en el ceja, pero viva. Cuando ella susurró su nombre, Carlos sintió que algo se desmoronaba por dentro. Se acercó, forzó la cerradura con una palanca oxidada que encontró al lado de la escalera y la jaló hacia sí. «Estoy aquí, abuela. Vamos a salir de esto». Ella negó con la cabeza, casi sin fuerzas. «Carlos, hay más gente. No te dejarán». Él lo sabía. Y también sabía que no tenía tiempo. Tomó a Catalina en sus brazos y regresó por el mismo camino que había tomado, esquivando los cuerpos y manteniendo el silencio absoluto. Al llegar cerca de la salida trasera, vio dos siluetas cruzar el patio hacia la casa. El movimiento iba en aumento. Probablemente alguien había notado a los hombres inconscientes. Colocó a la abuela en un rincón seguro, detrás de un barril, y se posicionó con la pistola en mano. Esperó que los pasos se acercaran. Cuando el primero entró por la puerta trasera, Carlos fue preciso, un disparo en el hombro, suficiente para derribarlo y desorientarlo. El segundo corrió para ayudar y recibió un arrodillazo en el estómago seguido de un golpe con la culata. Carlos sabía que heridas leves eran más efectivas que muertes,
El ruido de los gritos confundía al resto de los hombres. Tomó a Catalina de nuevo y cruzó el patio por la parte de atrás, saltando una cerca baja hasta alcanzar la maleza alta. Estaban fuera, pero lejos de estar seguros. Carlos corrió con Catalina en brazos hasta encontrar un pequeño refugio de concreto usado para guardar herramientas agrícolas. La estructura abandonada parecía lo suficientemente segura para que ella pudiera descansar mientras él pensaba en el siguiente paso. Sentó a la abuela sobre un paño seco y comprobó sus signos vitales. Estaba deshidratada, con el pulso débil, pero lúcida. «Viniste, sabía que vendrías», murmuró ella. Asintió, pero por dentro una mezcla de ira y culpa lo consumía. Quería haber venido antes, quería nunca haber dejado San Felipe, pero ahora no era momento de arrepentirse. Sacó un poco de agua de su botella, se la hizo beber poco a poco y examinó la herida en el rostro de ella. Era superficial, pero visiblemente reciente. Carlos respiró hondo y miró por la rendija de la puerta. El rancho estaba ahora en alerta. Vio linternas siendo agitadas y voces dando órdenes. Lo habían descubierto. Era cuestión de minutos hasta que comenzaran a registrar el área. Necesitaba actuar rápido. Quitó la mochila y sacó un pequeño kit táctico improvisado. Cinta aislante, machete, un mapa de la región y munición extra. No podía llevar a Catalina muy lejos en ese estado. La ciudad estaba a 5 kilómetros y el terreno hasta allí era demasiado abierto. Pero había una salida, un viejo túnel de riego desactivado que cruzaba por debajo de los cultivos y salía a solo 1 kilómetro del puesto de policía. El rural era estrecho, sofocado y probablemente lleno de escombros, pero era el único camino posible. Ayudó a Catalina a ponerse en pie y le explicó el plan en pocas palabras. Ella no cuestionó, solo se aferró a su brazo, como lo hacía cuando él era niño y tenía miedo de las tormentas. Carlos ajustó la mochila en la espalda, sostuvo la pistola con una mano y a la abuela con la otra y partió en dirección al antiguo canal. Cada paso era una cuenta regresiva. Tenían que llegar antes de que el pasado, por fin, los alcanzara. El túnel estaba tal como Carlos lo recordaba, oscuro, húmedo, con olor a tierra vieja y abandono. La entrada estaba oculta bajo un espeso matorral de hierba alta, exactamente donde él y Ramón solían jugar a las escondidas cuando eran niños. Irónicamente, ahora era la única oportunidad real de fuga. Abrió el camino, apartó algunas ramas secas y ayudó a Catalina a bajar. El espacio era reducido, apenas cabían ambos lado a lado. Él iba adelante, usando la linterna, sujeta al hombro para iluminar el angosto camino. El agua estancada le llegaba a los tobillos y el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido amortiguado de la respiración pesada de la abuela. Por unos metros, todo transcurrió bien. Pero entonces, Carlos oyó un ruido arriba de ellos, pasos corriendo sobre el suelo. Los estaban siguiendo. La adrenalina se apoderó de él, pero se forzó a mantener el ritmo. Sabía que si corría demasiado, Catalina no aguantaba. Tenía que confiar en el tiempo y en la oscuridad. A veces el silencio es la mejor defensa. Más adelante, el túnel comenzó a estrecharse aún más. Carlos necesitó arrastrarse por unos metros, empujando la mochila al frente. Cada movimiento era una prueba de paciencia y control. Catalina iba justo detrás, agitada pero decidida. El miedo cedía paso a una fuerza ancestral, algo que siempre había visto en sus ojos desde niña. Aquella mujer había enfrentado la sequía, el hambre, la pérdida de su esposo y ahora criminales armados. No era en cualquier señora, era Catalina Ortiz. Cuando llegaron a la salida, un portón de madera podrida cubría la abertura. Carlos empujó con fuerza y la tapa cedió, revelando un claro escondido detrás de un viejo cultivo de maíz. Del otro lado del camino, a 200 metros, el puesto de policía rural aparecía como un oasis de concreto.
pero al mismo tiempo, voces surgieron detrás de ellos, dentro del túnel. Habían sido demasiado rápidos. Carlos levantó a la abuela en brazos y corrió con todas sus fuerzas. Ahora era todo o nada. Carlos salió disparando por el camino con Catalina en brazos, el corazón latiendo fuertemente, no solo por el esfuerzo físico, sino por la urgencia desesperada de ver a esa mujer viva y a salvo. Los disparos comenzaron a resonar detrás de ellos, secos, cortos, erráticos. Probablemente disparaban en la oscuridad, intentando asustar, o peor, acertar de cualquier forma. Uno de los proyectiles pasó lo suficientemente cerca como para cortar el aire al lado de su oreja. Carlos no se detuvo. Sabía que titubear por un segundo era entregar a la abuela nuevamente a manos de esos gusanos. Sentía las piernas ardiendo, el cuerpo pidiendo tregua, pero lo ignoró. Cuando finalmente cruzaron la verja de alambre de púas que delimitaba el terreno del puesto, gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayuda aquí! ¡Hay gente armada detrás!». 3 policías salieron corriendo del edificio, uno de ellos con fusil en mano. Tan pronto como vieron a Catalina en sus brazos, el semblante cambió. Uno de ellos la reconoció al instante. «¡Es doña Ortiz! ¡Llamen refuerzos!». Carlos colocó a la abuela en el suelo, detrás de un saco de arena, y se volvió con la pistola en mano. Ellos venían justo detrás. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero pareció una eternidad. Los hombres del Toro retrocedieron al ver que ya no era territorio libre. 2 de ellos fueron baleados, uno quedó atrás, gimiendo en la maleza, y los demás desaparecieron de vuelta por el camino. Carlos no los persiguió. Sabía que eso aún no era el final, solo un mensaje, y más que eso, era una provocación. Mientras los policías recogían armas e intentaban contactar refuerzos, Carlos se sentó junto a la abuela, respirando hondo, sudado, tenso, pero entero. Catalina apretó su mano y susurró casi sin voz: «Ellos no van a parar, hijo. Esto es solo el comienzo». Y tenía razón. El Toro no era solo un bandido cualquiera. Era un cáncer que se había enraizado en San Felipe y ahora mostraba los dientes con orgullo. Carlos sabía que no podía simplemente dejar que la policía se encargara. Eso era personal, era suyo. Se levantó, miró el horizonte y dijo en voz baja, como quien hace una promesa de guerra: «Voy tras él y terminará donde todo comenzó». Carlos pasó la noche en el puesto policial, sentado en una silla dura junto a la cama improvisada donde Catalina descansaba bajo observación. Más tarde, apareció una enfermera local para atenderla, aplicarle suero y hacerle unos vendajes. A pesar de la edad, Catalina era resistente. Mientras dormía, Carlos no cerraba los ojos. Tenía el mapa del poblado abierto sobre una mesa vieja, trazando rutas, marcando áreas de interés, recordando accesos, puntos ciegos, refugios. Toda la experiencia que adquirió en las fuerzas especiales ahora se volvía a ese lugar olvidado por Dios y el gobierno. San Felipe tenía sus propios códigos, sus propias reglas. No bastaba saber disparar, era preciso entender el terreno, a las personas, los silencios. Junto al mapa estaban 3 nombres escritos en un cuaderno viejo: Ramón, el Toro y el padre Ezequiel. El primero, traidor; el segundo, el enemigo; y el tercero, la única esperanza de que Carlos consiguiera alguna información directa. Si alguien aún tenía el valor de mirar a el Toro a los ojos y sobrevivir, era el padre. Temprano por la mañana, Carlos se despidió de la abuela, asegurándole que volvería pronto, y partió rumbo a la vieja iglesia. Era una construcción sencilla, con paredes descascaradas y bancos de madera que rechinaban con cada movimiento. Encontró al padre en la parte de atrás, limpiando las macetas y alimentando a 2 gallinas flacas. «Hacía tiempo que no te veía por aquí», dijo el anciano sin voltear la cara. Carlos se acercó despacio, sin rodeos. «No vine a rezar, vine por respuestas». El padre asintió, como si ya esperara eso. Conversaron por más de 1 hora, en voz baja,
lejos de los fieles que comenzaban a llegar para la misa. Y fue allí donde Carlos supo lo que necesitaba. El toro estaba montando una base en las ruinas de la Cabaña del Río, un lugar aislado que servía de escondite en tiempos de contrabando. Era el último reducto. Él te está esperando allí. Quiere quebrarte por dentro. Pero no será solo él. Ramón está con él. Carlos tragó saliva. Era lo que faltaba para confirmar. El final estaba marcado y tenía dirección. El camino hacia el lecho seco del río era conocido por Carlos, pero no por rutas comunes. Evitó las rutas principales y tomó un sendero angosto entre los cultivos de agave, pasando por muros de piedra y viejas cercas caídas. Llevaba consigo solo lo esencial: cuchillo, pistola, munición extra, un radio de escucha y la convicción de que no volvería hasta terminar aquello. Con cada paso, recordaba el tiempo en que pescaba en ese río con Ramón, los dos chicos llenos de barro, riendo a carcajadas. Ahora, uno de ellos estaba a punto de matar al otro, y no quedaba risa. El sonido de la maleza cortada por sus pasos se perdía en el viento seco. Más adelante, divisó la estructura decadente de la antigua cabaña. Las paredes de madera estaban desteñidas y parte del techo se había derrumbado. Pero allí había vida. Huellas recientes en el suelo, colillas de cigarro y el reflejo de una lente en lo alto de una palmera confirmaron: estaban tramando algo. Carlos se acercó con la precisión de un depredador entrenado. Apagó el radio, respiró hondo y comenzó a rodear el lugar con calma, buscando vulnerabilidades. Notó cables mal ocultos parcialmente, enterrados en la tierra, un sistema improvisado de alarma conectado a explosivos caseros. El toro estaba preparado. Carlos mapeó el terreno mentalmente, contando pasos, analizando ángulos de tiro y posibles rutas de escape. Encontró una de las entradas laterales menos vigiladas, protegida solo por un hombre distraído, ocupado con su celular. Avanzó en silencio, inmovilizó al sujeto con un golpe preciso y lo arrastró detrás de un barril. Tomó su radio y escuchó la frecuencia. El gringo ya está llegando. Manténganse alerta. El toro quiere ver la desesperación en sus ojos. Carlos apagó el dispositivo. Lo que más le incomodaba no era la trampa, sino el placer que el enemigo sentía con todo aquello. El toro no quería solo ganar, quería humillar, y eso cambiaba las reglas, porque ahora Carlos no podía equivocarse, ni una sola vez. Carlos entró en la cabaña como quien entra en una tumba. El aire adentro era cálido, cargado con el humo del cigarro y el olor metálico de munición gastada. Las ventanas estaban tapadas con tablones y solo la débil luz de una lámpara colgante iluminaba el ambiente. En el centro de la sala había una mesa con botellas vacías y restos de comida. No había señal del toro, pero Carlos sabía que él estaba cerca. El silencio era falso, una calma fingida. Y entonces, antes de que pudiera avanzar más, una voz resonó desde el fondo de la cabaña, grave, arrastrada, familiar. Finalmente, el héroe decidió volver. El toro salió de las sombras con una sonrisa torcida, la misma de cuando eran adolescentes, pero ahora había cicatrices, arrugas de odio acumulado y un arma pesada en la mano. Junto a él, Ramón, con la apariencia cambiada, mirada fría, pero aún se distinguían los rasgos del viejo amigo. «Mira quién volvió a jugar con nosotros», dijo con un leve tono de burla. Carlos no respondió. Guardó silencio. Solo sus ojos se movían entre ambos, evaluando posiciones, distancias, posibles coberturas. El toro dio 2 pasos adelante y dejó caer su arma sobre la mesa. «No vine a disparar, Ortiz. Vine a resolver esto como hombre. Tú y yo. Sin armas, solo nosotros dos». Carlos comprendió al instante que era una provocación, pero algo en ese desafío tenía sentido. Era demasiado personal para terminar con un disparo a la espalda. Quitó el cárter, dejó la pistola en el suelo
y se quitó la chaqueta. Ramón se rió, nervioso, intentando mantener el control. «Vas a caer como perro, Carlos. El pueblo se olvidó de ti. Aquí es el toro quien manda». Pero en ese instante, el tiempo pareció congelarse. Carlos dio el primer paso, luego otro, y entonces todo explotó. No en sonido, sino en tensión. Era el momento, y nadie más iba a interferir. El primer puñetazo llegó como un rayo, directo en la mandíbula de Carlos, quien retrocedió 2 pasos, sintiendo el sabor metálico de la sangre ya familiar. El toro era grande, bruto, pero no era técnico. Carlos usó la propia fuerza del oponente contra él, girando el cuerpo y propinándole una patada lateral que le hizo perder el equilibrio. Ramón observaba desde lejos, con la mano en el cárter, tenso, como esperando una brecha para intervenir, pero no se atrevía. El toro se levantó con una sonrisa manchada de sangre, escupió al suelo y avanzó de nuevo. La pelea era fea, sin elegancia, compuesta de golpes secos, rodillazos, codazos. Carlos sentía su cuerpo responder con dificultad. Los años de servicio, los hierros en los huesos, las cicatrices internas. Pero no era solo fuerza física lo que había en juego. Era todo lo que cargaba: la ira de ver a Catalina herida, el peso de la traición de Ramón, el desprecio de que ese lugar hubiera sido entregado al miedo. Cada golpe tenía su motivo. En un momento decisivo, el toro agarró a Carlos por el cuello y lo empujó contra la pared de madera podrida de la cabaña. La estructura cedió parcialmente y ambos rodaron fuera, cubiertos de polvo y fragmentos. La pelea continuó en el suelo, cada uno intentando dominar al otro. Carlos lograba oír los gritos apagados de Ramón en el fondo, pero todo a su alrededor parecía distante. Era como si el mundo se hubiera reducido a esa pelea. Por un instante, el toro tomó una piedra y levantó el brazo, listo para aplastar el cráneo de Carlos. Pero antes de que bajara el golpe, Carlos lo desequilibró con una patada en las piernas y lo giró de espaldas, inmovilizándolo con su brazo alrededor del cuello. Podía matar. Tenía la oportunidad, clara, cruda, sencilla. Pero en su mente surgió otra voz, Catalina, la de «no se vence siendo como ellos». Carlos vaciló, la mano firme, la mirada llena de odio, pero soltó. Por primera vez eligió detenerse. El toro cayó de rodillas, jadeante, escupiendo sangre y rabia. Carlos se levantó, tambaleante, el rostro marcado, los puños palpitando, pero entero. Detrás de él, el sonido de pasos rápidos lo hizo voltear. Era Ramón, arma en mano, ojos desorbitados. «Deberías haberlo matado», gritó, apuntando la pistola directamente al pecho de Carlos. Hubo un momento de tensa calma, donde todo podía desmoronarse de nuevo. Carlos no se movió, no levantó los brazos, no sacó arma, no intentó negociar. Solo miró a Ramón con una mirada que decía más que cualquier palabra. Era demasiado tarde. «Confié en ti, amigo. Eras mi hermano», dijo con voz firme y cansada. Ramón vaciló. La mano le temblaba. Entre los dos había una historia que ni los disparos ni los gritos podían borrar. Pero también había elecciones, y Ramón había hecho las suyas. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para parecer real. Un disparo resonó en el claro, pero no fue Ramón quien disparó, fue Catalina. Apareció detrás de Carlos, de pie, apoyada en una escopeta antigua que uno de los secuaces había dejado. La bala alcanzó el brazo de Ramón, quien soltó la pistola y cayó de rodillas gritando. Carlos se giró, atónito, al ver a la abuela allí, firme, decidida, incluso con el rostro magullado y el cuerpo frágil. «Nadie más va a tocar a mi niño», dijo, sin gritar, como si simplemente constatara un hecho. Carlos corrió hacia ella, sujetándola antes de que se desplomara de nuevo. El sonido de las sirenas se acercaba. La policía local, finalmente alertada por los vecinos que habían escuchado los disparos.
El toro seguía en el suelo derrotado. Ramón gemía sin fuerzas y Carlos, en medio de aquel caos, solo podía pensar en una cosa. Se acabó. De verdad, se acabó. Los policías llegaron en 5 patrullas, armados hasta los dientes, pero ya todo estaba resuelto. Encontraron a Carlos con las manos en alto, a Catalina a su lado y a 2 hombres rendidos. El toro fue esposado con la cara pegada a la tierra seca y a Ramón le brindaron atención médica antes de ser arrestado también. Carlos explicó todo con calma, sin omitir detalles, incluso cuando lo cuestionaban por la brutalidad de la pelea. Dijo lo que había sucedido, sin florituras, como quien ya ha visto este tipo de historia muchas veces. Los agentes no ofrecieron resistencia. Sabían quién era él, sabían de su pasado militar y sobre todo conocían la fama de El Toro. Lo que Carlos hizo allí no fue solo una venganza personal, fue una limpieza que nadie se atrevió a comenzar. Uno de los sargentos incluso comentó, entre dientes, «Hiciste lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo». Carlos no respondió. No quería medalla, solo quería paz. En los días que siguieron, todo el poblado parecía respirar diferente. La noticia se difundió rápido, como todo en un pueblo pequeño. La gente volvió a andar con menos miedo, a dormir con la luz apagada, a dejar las puertas abiertas por la mañana. Catalina se convirtió casi en una heroína, la viejecita que hizo huir a los bandidos. Pero a ella no le importaba la fama, solo quería tener a su nieto cerca. Nada más. Carlos se quedó, no por falta de opciones, sino por elección. La antigua casa se fue arreglando poco a poco. Nuevas puertas, ventanas reforzadas y el aroma del café regresando a llenar los ambientes. Él todavía se despertaba. Temprano, seguía durmiendo poco, pero ahora tenía un propósito. Plantó un huerto en la parte trasera, ayudaba en la comunidad, enseñaba defensa personal a los niños de la escuela. El fusil fue guardado, pero no olvidado, porque en San Felipe la paz siempre era solo un interludio, y Carlos lo sabía mejor que nadie. Catalina tardó en recuperarse por completo. El cuerpo sentía los días de cautiverio, la tensión, el susto, pero la mente, esa nunca vaciló. A veces se sentaba en el porche con una manta en las piernas y observaba a Carlos arrancar maleza en el patio o ajustar las tejas del gallinero. No decía nada, solo observaba. Sabía que aquel silencio entre ambos era más valioso que cualquier larga conversación. En una de esas tardes, Carlos se sentó junto a ella y preguntó de repente, ¿tuviste miedo? Ella sonrió sin mirarlo. Claro, pero el miedo no manda en mí. Carlos también sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió ligereza. No era felicidad todavía, pero era algo cercano. Desde que volvió, el tiempo parecía transitar de manera distinta. Había una calma nueva en su rutina, un sentido que nunca había encontrado en ninguna misión en el exterior. Proteger aquello, a esas pocas personas, a esa mujer, era lo único que importaba ahora. Pero la calma fue interrumpida una semana después, cuando apareció un billete debajo de la puerta. Sin nombre, sin firma, solo 3 palabras. Aún no se acabó. Carlos sostuvo el papel con fuerza, con los ojos fijos en las letras temblorosas. No se sorprendió. Sabía que arrestar a El Toro y a Ramón no pondría fin al ciclo. El crimen en esa región era como una maleza. Cortas una rama, crece otra. Pero ahora había una diferencia. Él ya no estaba solo. Tenía aliados, respeto y, lo más importante, estaba metido en el terreno. Ya no era el forastero, era parte del pueblo, con raíces bien arraigadas. Guardó el billete en una caja de herramientas, cerró la puerta principal y verificó el arma en su cárter. No con miedo, sino con preparación. Si volvían de nuevo, estaría listo. Y esta vez, San Felipe no caería fácilmente, ni su casa, ni su abuela, ni él.
Carlos comenzó a caminar por el poblado con más frecuencia. Visitaba a los vecinos, pasaba por la tiendita de la esquina, ayudaba al viejo Ernesto a arreglar el techo del taller. Él no era exactamente sociable, pero la gente respetaba su forma directa. Sabían lo que había hecho, y más que eso, sabían lo que había evitado. Un baño de sangre mayor, una toma definitiva del control por parte de El Toro y su banda. Algunos aún lo miraban con desconfianza, tal vez por miedo, tal vez por pura ignorancia. Pero la mayoría reconocía en sus ojos algo que San Felipe no veía hacía tiempo. Alguien dispuesto a quedarse y proteger. El delegado local, medio torpe, incluso llegó a ofrecerle un puesto en la Fuerza Tarea Municipal. Carlos rechazó. Dijo que no necesitaba un cargo para hacer lo correcto. Solo necesito espacio para actuar. Y el espacio fue dado. Nadie dudaba ya de su presencia. Cierta tarde, al caminar hacia el riachuelo donde todo terminó, Carlos encontró algo inesperado. Un altar improvisado, montado con velas gastadas, cruces hechas de ramas secas y una foto suya, joven, uniformado, junto a Ramón. Era como un santuario del pasado, probablemente dejado por alguien que aún lloraba la caída de los hermanos del crimen. Eso lo impactó de una manera extraña. No era miedo, era duelo. Duelo por el niño que Ramón fue alguna vez. Duelo por todo lo que no lograron salvar. Carlos se quedó allí parado por algunos minutos, mirando la foto, recordando las risas, las carreras por el sendero, los planes infantiles de irse juntos, conquistar el mundo. Luego, quitó la foto del altar, la guardó en el bolsillo y pateó las velas a un lado. Basta de idolatrar la desgracia. No era desprecio, era un punto final. Ramón eligió su bando, y Carlos ya no podía cargar con eso. El pueblo necesitaba seguir adelante, y él también. A la mañana, Carlos se despertó antes del sol, como siempre, pero ese día tenía un peso distinto. Era el aniversario de la muerte del abuelo, figura que, aunque rígida y silenciosa, moldeó gran parte de lo que él se había convertido. Catalina preparó café como en los viejos tiempos, y ambos se sentaron a la mesa sin decir mucho. Así era entre ellos. Pocas palabras, muchos significados. Después del café, Carlos fue al viejo galpón, donde el abuelo guardaba herramientas. Allí encontró un banco de madera cubierto de polvo, una vieja escopeta colgada en la pared y un cuaderno con anotaciones de siembra y reparaciones. Se sentó allí por un tiempo, leyendo cada página como quien revisita la historia familiar. En la última hoja, una frase del abuelo: «Quien protege la tierra no muere en ella». Eso se quedó en la mente de Carlos por el resto del día. No se trataba solo de defender, se trataba de pertenecer. Por la tarde, recibió la visita de un joven de la comunidad, Gabriel, delgado, de unos 1920 años, con cara de quien nunca había empuñado un arma. Dijo que quería aprender. ¿Aprender qué?, preguntó Carlos. A defenderse, a no dejar que esos tipos vuelvan. Carlos lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. Vio en él lo que él mismo fue alguna vez. Alguien con miedo, pero con ganas. No respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el fondo del patio y señaló una fila de botellas vacías sobre un muro bajo. «Si aciertas 3 seguidas, hablamos». Gabriel sonrió, avergonzado, tomó la escopeta y falló en todos sus intentos. Carlos no se rió, solo dijo: «Vuelve mañana y trae más botellas». Así era como empezaba, sin discursos, sin promesas, con práctica, con terreno. Carlos sabía que no podía salvar a todos, pero podía enseñar a algunos a no rendirse. Y eso, para él, ya era mucho. Con el paso de las semanas, el patio de Carlos se convirtió en punto de encuentro. Al principio eran solo 2 o 3, pero pronto llegaron en pequeños grupos, con miradas atentas y silenciosas. No era un gimnasio, ni un entrenamiento oficial. Era simple. Carlos enseñaba a montar y desmontar un arma, a identificar una emboscada,
a proteger una casa con pocos recursos. Más que técnica, transmitía postura. No se trata de disparar mejor, se trata de decidir cuándo vale la pena. Muchos allí nunca habían salido del pueblo, pero cargaban en sus espaldas el peso de generaciones que sobrevivieron con miedo. Carlos quería romper ese ciclo, y poco a poco veía resultados. Jóvenes que antes andaban cabizbajos, ahora se saludaban firmes, se miraban a los ojos. Catalina observaba todo desde la ventana con una leve sonrisa. Ella entendía, eso no era solo seguridad, era reconstrucción. Era lo que Carlos había venido a hacer, incluso sin saberlo. Pero aún había sombras. Una noche, mientras barría el porche antes de dormir, Carlos escuchó un ruido extraño proveniente de la carretera. Apagó la luz del porche y tomó la pistola. Guardó silencio, con los ojos fijos en la puerta. El sonido cesó por un instante, luego volvió. Pasos rápidos, secos. Cuando finalmente abrió la puerta despacio, no había nadie. Solo un paquete envuelto con cinta aislante. Carlos se agachó lentamente, examinó el objeto con cuidado y vio que no era explosivo. Era un celular. Dentro había un único video grabado. Era la imagen de un secuaz conocido, detenido en el centro de detención local, siendo golpeado por otros reclusos. Un aviso claro. Alguien quería mostrar que la guerra continuaba, incluso tras los barrotes. Carlos apagó el aparato, respiró hondo y regresó adentro. No era la primera vez que intentaban intimidarlo, pero ahora quien lo intentara sabía que él no se doblaba fácilmente, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, Carlos llevó el celular al delegado y relató lo que había visto. El policía escuchó todo con atención, pero no pareció sorprendido. Todavía tienen contacto con gente adentro. No será fácil desmantelar esa red. Carlos asintió, ya lo sabía. Pero se aseguró de dejar claro, si ese tipo de cosas se repite, yo mismo iré tras ellos. El delegado no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de respeto y recelo. Eso era lo que San Felipe nunca tuvo. Un habitante dispuesto a enfrentar de frente, incluso sin uniforme, incluso sin cargo. Al salir de la comisaría, Carlos notó que su presencia ya causaba efecto. Las miradas en las calles eran diferentes, algunas de admiración, otras de miedo. Pero nadie lo ignoraba ya. Se había convertido en una referencia, no por elección, sino por necesidad. Y ahora, mantener esa posición requería vigilancia constante. Esa tarde, decidió hacer algo simbólico. Cogió una lata de pintura y subió al muro de la escuela municipal, donde aún quedaban grafitis hechos por los antiguos compinches del Toro. Pintó sobre ellos letras grandes, sencillas, negras. Aquí, quien manda es el pueblo. No era fanfarronería, era una advertencia. Al día siguiente, los niños pasaron por allí y se rieron, señalaron, preguntaron quién lo había escrito. Y por primera vez, Carlos sintió que tal vez estaba ayudando de verdad. No con disparos, sino con un mensaje. Volvió a casa más ligero. En el camino se encontró con doña Rosa, la vecina que lo había avisado del secuestro. Ella lo detuvo, le tomó la mano fuertemente y dijo solo, «Nos salvaste». Carlos bajó la mirada, tragó saliva. No era por elogios, pero eso lo conmovió profundamente. Por primera vez desde el infierno, creyó que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta al volver. El tiempo pasó, pero Carlos se mantenía alerta. La rutina en el pueblo seguía siendo sencilla, pero él sabía que el silencio podía ser engañoso. Por eso nunca se relajaba por completo. Aún hacía sus entrenamientos al amanecer, aún limpiaba las armas de vez en cuando y mantenía la mochila táctica lista en un rincón del armario. Catalina se burlaba de ello. Decía que era como un gato en el tejado, siempre con un ojo abierto. Y era así. Eso estaba en él. No, se podía apagar, pero ahora al menos sabía por qué lo hacía.
No era paranoia, era cuidado, y a su alrededor todo parecía responder. La criminalidad cayó. Los rumores sobre el toro desaparecieron. Los pocos que aún intentaban armar líos terminaban topándose con un muro invisible: el respeto. Carlos nunca tuvo que andar con guardaespaldas ni amenazar a nadie. Bastaba con aparecer. Era el tipo de presencia que no necesitaba ruido. Al caer la tarde, mientras limpiaba el frente de la casa, vio a Catalina sentada cosiendo una colcha vieja. Ella lo miró y dijo: «¿Te quedaste, no?». Carlos se detuvo, la miró y respondió solo con una sonrisa breve. Pero eso fue suficiente, porque no se trataba solo de quedarse físicamente. Se trataba de aceptar, de pertenecer. San Felipe ya no era solo el lugar donde había nacido, era el lugar donde eligió vivir, donde fue golpeado, venció, se reconstruyó, donde vio al pasado tocar la puerta, y aún así decidió no huir. Esa noche se sentó en el porche con una taza de café, escuchando los sonidos del campo. Por primera vez en muchos años no sentía que tenía que correr, y eso, para alguien como él, era el mayor premio. Quizás incluso más que cualquier medalla o reconocimiento. Era simple, pero era paz. Y la paz, en ese mundo, era un artículo escaso. Algunas noches seguían siendo difíciles. Carlos se despertaba sudando frío, con imágenes de la cabaña, de los disparos, del rostro de Ramón caído en el suelo. A veces veía la guerra mezclarse con San Felipe en sueños confusos, donde el rancho se convertía en campo de batalla y Catalina, rehén en zona de guerra. En esos momentos se levantaba despacio, iba a la cocina, bebía agua del grifo y miraba la casa en silencio. El sonido del reloj en la pared, el olor de la estufa de leña, la respiración suave de la abuela durmiendo. Todo era real, todo intacto. Eso lo anclaba. No era un héroe, no era invencible. Era solo un hombre intentando equilibrar los fantasmas con la vida que había reconstruido. En una de esas noches, abrió el baúl donde guardaba las medallas y los recuerdos del tiempo de guerra. Miró todo aquello por unos minutos, luego lo volvió a cerrar. Sabía que el peso real que cargaba no estaba en ese baúl. Cierta vez, una reportera de la radio local quiso entrevistarlo. Dijo que era para un programa sobre héroes anónimos del interior. Carlos rechazó, sin pensarlo mucho. No le gustaban los focos, y mucho menos que lo llamaran héroe. Para él, un héroe era quien se quedaba, aún con miedo, quien protegía a su familia sin tener ningún entrenamiento, quien enfrentaba sin chaleco, sin plan, solo con coraje, como Catalina, como Doña Rosa, como los jóvenes que ahora entrenaban con él cada semana. Eso, sí, era fuerza. Lo que él hizo fue reaccionar, sobrevivir, cumplir una vieja deuda con la abuela que nunca lo abandonó. La reportera insistió, dijo que la gente quería saber más. Carlos la miró fijamente a los ojos y respondió: «El pueblo ya sabe lo que importa. El resto es solo historia». Y terminó allí, porque sabía que la mayor prueba de haber cambiado no era lo que decían de él, era lo que él mismo llegó a creer. Un domingo por la mañana, mientras ayudaba a levantar una nueva cerca comunitaria cerca del campo de fútbol, Carlos oyó a alguien gritar su nombre al otro lado del terreno. Era Miguel, un chico de unos 12 años, que venía corriendo con una caja de cartón en brazos. «Encontré esto detrás de la escuela, tío Carlos», dijo, sin aliento. Carlos tomó la caja con cuidado. Dentro había un pequeño revólver oxidado, 3 balas sueltas y un billete rasgado con garabatos confusos. Algo sobre venganza, nombres tachados, amenazas mal escritas. Era una alerta. Un niño encontrando un arma era el retrato perfecto de lo que él más quería evitar. Sin pensarlo 2 veces, llevó a Miguel a casa, le dio agua y con calma le explicó el riesgo, la importancia de lo que había hecho. Y allí tomó una decisión: ampliaría el proyecto.
abriría espacios para enseñar no solo defensa, sino también ciudadanía, mostrar que la seguridad comienza antes de la arma, comienza en la mente. En los días siguientes empezó a organizar reuniones con los padres, creó un pequeño grupo de apoyo con profesores y vecinos dispuestos a ayudar. Catalina observaba todo con orgullo silencioso. A veces, simplemente miraba desde la silla del porche, como quien ve crecer un cultivo. Y eso era, Carlos estaba sembrando, no justicia con las propias manos, sino conciencia. Liderazgo de verdad. Y eso movía las estructuras del pueblo. La gente que antes vivía en la sombra, ahora empezaba a levantarse. Los jóvenes que antes se inspiraban en los delincuentes, ahora veían en el Ortiz otro tipo de fuerza. Era lento, pero real. Y cuanto más veía eso suceder, más se daba cuenta de que, a pesar de toda la violencia, había algo allí que nadie podía quitarle. La oportunidad de recomenzar de la manera correcta. Y esa oportunidad, él no la iba a desperdiciar. La vuelta definitiva llegó en una noche común, de esas en las que nadie espera que algo grande suceda. Carlos regresaba de una reunión con los jóvenes del proyecto cuando vio 2 carros desconocidos estacionados cerca de la entrada del pueblo. Los vidrios estaban polarizados, las placas cubiertas de polvo. Inmediatamente sintió la alarma activarse en su interior. No era pánico, era preparación. Se acercó despacio, observando. Vio a 3 hombres parados, conversando en voz baja. Uno de ellos gesticulando hacia las casas. No esperó para ver más. Se dio la vuelta, tomó un atajo por la parte de atrás y avisó a la policía local. En minutos, la patrulla estaba cercando el área. Los hombres intentaron huir, pero fueron detenidos. Con ellos encontraron mapas marcados, listas de nombres y equipos para incursión. Era una célula nueva, intentando ocupar el vacío dejado por el toro. Pero Carlos había llegado antes. Por primera vez, impidió el problema antes de que comenzara. Eso, sí, era victoria. A la mañana siguiente, mientras el pueblo comentaba lo ocurrido, Carlos fue llamado a la escuela. Había un mensaje para él pintado en la pared trasera, hecho por uno de los niños del proyecto. En letras torcidas se leía: «Gracias por cuidarnos». Carlos se detuvo frente a la frase por un largo tiempo, con los ojos fijos, sin decir nada. Eso le llegó más fuerte que cualquier palabra dicha por soldados o superiores en el pasado. Era simple, pero era real, y era todo lo que necesitaba para saber que, esta vez, había tomado la decisión correcta. Él ya no era el hombre que fue a la guerra, ni el que volvió. Era otro. Alguien que entendió que la verdadera fuerza no se mide por la cantidad de enemigos derrotados, sino por el número de personas que se logran mantener en pie. San Felipe ahora caminaba con la cabeza en alto, y Carlos, finalmente, también. Meses después, en una tarde nublada de verano, Carlos subió al cerro donde se encontraba la antigua torre de vigilancia del pueblo. Desde allí se podía ver todo: los cultivos, las casas sencillas, el camino de tierra cortando el horizonte. Era el mismo lugar donde solía jugar cuando era niño, antes de que todo se desmoronara. Se sentó en una piedra y permaneció allí un tiempo, en silencio, sin prisa. Llevaba un radio colgado al cinturón, como siempre, pero estaba apagado. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba estar alerta. Era como si el mundo, finalmente, hubiera dado un paso atrás. San Felipe respiraba en paz. Catalina estaba bien. El huerto crecía, los chicos entrenaban, y los ruidos de la violencia, al menos por ahora, se habían silenciado. Carlos cerró los ojos y sintió el viento acariciar su rostro. Allí, solo en lo alto del cerro, supo que ya no era un fugitivo del pasado. Era el guardián del presente, y eso lo cambiaba todo. En el descenso se encontró con Gabriel, el mismo chico que fallaba con las botellas. «¿Hoy acertaste las 3?»
preguntó Carlos con una leve sonrisa. 4, respondió el chico. Y siguió, con la cabeza en alto, como quien ya entendió lo que significa resistir. Carlos sonrió de verdad, una sonrisa rara, completa. Había hecho lo correcto, no porque ganara una guerra, sino porque impidió otras. Cuando llegó a casa, encontró a Catalina preparando el café. ¿Está todo tranquilo?, preguntó ella sin mirarlo. Sí, respondió él, y por primera vez no tuvo que mentir. Si esta historia te atrapó de principio a fin, imagina lo que viene. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí encuentras historias reales, impactantes y con giros que no se ven todos los días. ¿Te emocionaste con Carlos? Entonces no te pierdas la próxima. El próximo relato puede ser lo que necesitas escuchar. Haz clic en suscribirte. Está apenas comenzando.